Archivos Miedo. La aterradora razón por la que nunca debes de ayudar a un extraño. Mi abuela siempre me decía, hijo, hay que ser bueno, pero también desconfiado. Y por eso me contaba esta historia real. La guerra había acabado, pero el daño que había causado al pueblo francés era muy grande, con muchos de sus cultivos incendiados y sin casi ganadería. Comer se había convertido en un privilegio al que unos pocos podían aspirar. En medio de este caos, acceder a un trozo de carne o un huevo era casi imposible, y solo en el mercado negro se podía conseguir un alimento fresco que llevarse a la boca. Por supuesto, sus desmesurados precios eran controlados por un grupo de gente sin escrúpulos, que eran capaces de ver morir de hambre a sus compatriotas con tal de aumentar su fortuna. No es por eso extraño que se pagaran relojes de oro, joyas heredadas de generación tras generación, u obras de arte bastante famosas por un simple pedacito de carne. Monique era una joven que sufría esta situación. Durante la guerra, se había visto obligada a ofrecer sus encantos femeninos a los soldados para así poder comer. Por este motivo, entre una multitud de gente que estaba en los huesos, Monique destacaba por su lozanía y por tener algunos kilitos de más, algo totalmente inusual y que la hacía verse más atractiva que la mayoría de las mujeres de su edad. Monique sabía que esa era su mejor arma para seguir consiguiendo comida, pero la situación se había vuelto tan tensa que ya nadie parecía requerir de sus servicios. Todos preferían comer que pagar por una simple compañía. Un poco angustiada por el hambre, recorría el mercado buscando a alguien a quien poder convencer que le diera una pieza de fruta o un trozo de pan. Algo de carne era algo impensable, ya que los pocos puestos que aún la despachaban tenían precios prohibitivos y sus vendedores parecían inmunes a sus encantos. Mientras miraba con la boca hecha agua cómo fileteaban un trozo de carne para un señor que había ofrecido pagar un collar de oro, un viejito cayó casi a sus pies. La turba de gente que se agolpaba junto al puesto de carne había empujado al anciano, quien había recibido un fuerte golpe en la cadera y parecía no poder levantarse. Tal vez la moral de Monique no era la más adecuada, pero sin duda, la chica tenía todavía un gran corazón, y es por eso que como resorte, se agachó a ayudar al señor a levantarse. El viejito estaba dolorido y le pidió por favor que le ayudara a salir de allí y le guiara hasta unas escaleras que habían cerca para poder sentarse un rato. El hombre, ya sentado, le dio las gracias y le mostró a Monique su tesoro. Llevaba una pequeña bolsa llena de carne. Los ojos de Monique se abrieron como platos. No había visto tanta carne desde hace ya varios años. Fue entonces que el anciano le agradeció a Monique y le dijo que necesitaba su ayuda. Él tenía que ir a un mandado, pero antes tenía que llevar esos trozos de carne a sus hijos. Fue entonces que le prometió a Monique que si ella llevaba la carne, él le daría un gran filete. Al fin y al cabo, un favor se paga con otro favor. Monique no podía salir de su asombro. Era una oferta bastante gentil. Solo acertó a sentir con la cabeza mientras miraba al anciano. Este le extendió el paquete y le pidió que esperara un momento mientras escribía en un papel que metió dentro de un sobre y que posteriormente cerró. Tras despedirse del señor, Monique escondió muy bien la carne, ya que era todo un tesoro, y se dirigió hacia la dirección indicada. Mientras caminaba, pensó en escapar y llevarse toda la carne, pero no podía faltar a su palabra. Además, la casa estaba muy cerca, pero entonces algo la perturbó. De la nada, sintió mucho miedo. Es por eso que, aunque había avanzado poco, se giró para mirar al anciano, pero en el lugar ya no había a nadie. Ella solo se preguntó, ¿cómo podía haberse ido tan rápido? Fue entonces que ella dudó, pero aún así caminó hacia la dirección marcada. Llegó rápido, no estaba lejos, pero entre más se acercaba, había algo en su interior que le decía que tuviera cuidado. Una especie de intuición, un sexto sentido, el cual le pedía que saliera corriendo y que nunca entregara esa carne. Pero Monique era una chica honesta, que sería incapaz de robarle a un anciano, y a pesar de su miedo, prosiguió con su encargo. Pero algo la detuvo. Una vez que llegó al lugar marcado, se dio cuenta que la dirección exacta estaba en un oscuro y recóndito callejón.
que quedaba oculto de la mirada indiscreta de todo aquel que paseara por la calle principal. Fue entonces que lo pensó un tiempo, y no, realmente no podía entregar el encargo. Algo le daba mucho miedo. Es así que decidió que lo mejor era no arriesgarse. ¿Pero qué podía hacer? Casualmente, un niño iba pasando por la calle principal, así que le ofreció una moneda de pequeño valor para que terminara con el encargo. El niño accedió, más por bondadoso que por el valor de esa moneda, que realmente no valía para nada. Fue entonces que el niño se dirigió hacia el lugar, y ella decidió esperar en la esquina, mientras observaba cómo el chiquillo llamaba a una sucia puerta, en la que se abrió una mirilla, por la cual un hombre se asomó para ver quién había llamado. El hombre hizo un movimiento, como fijándose de un lado al otro, y cuando vio que no había nadie más, abrió la puerta. Pero entonces, para sorpresa de Monique, que observaba todo desde la distancia, el hombre no agarró el paquete de carne, sino que sujetó fuertemente la muñeca del niño y de un tirón lo metió dentro de la casa, cerrando la puerta con fuerza. Fue entonces que se comenzaron a escuchar gritos, que fueron acallados en muy pocos segundos. El bullicio de la calle había silenciado al pequeño, pero Monique había sido testigo de todo. Así que gritando, se dirigió a un grupo de militares que sabía que siempre vigilaban que todo estuviera en orden, ya que por el hambre, a veces tenían que ocupar la fuerza y las balas para detener a los ladrones de comida. En unos cuantos minutos, los militares se encontraban golpeando la puerta del lugar en el que había desaparecido el pequeño. Pero entonces, un fuerte alboroto se escuchó en el interior del edificio. Unos hombres empezaron a vociferar y golpeaban la puerta desde el interior. Parecía que estaban colocando muebles y otros objetos pesados para evitar que se abriera la puerta. De repente el ruido cesó, y segundos después, por una de las ventanas que había en el tejado apareció un hombre que velozmente saltó al edificio cercano y desapareció de la vista de Monique, quien gritando empezó a avisar a los militares que estaban escapando por arriba. Fue entonces que un segundo hombre salió y los soldados, advertidos por Monique, le empezaron a disparar. Uno de los disparos le acertó y cayó rodando por el tejado hasta el vacío, golpeando el suelo con un golpe a unos metros de Monique. Tras un par de minutos, los militares revisaron de que nadie más saliera por la ventana y regresaron a la puerta, la cual empezaron a golpear con más insistencia, hasta que consiguieron abrirle a lo suficiente para apartar los muebles con los que los delincuentes habían formado una barricada temporal, la cual impedía acceder al lugar. Cuando consiguieron entrar, se quedaron aterrorizados. Uno de ellos tuvo que salir inmediatamente mientras vomitaba. Su estómago no pudo soportar el presenciar tan macabro espectáculo. De un gancho colgaba el niño boca abajo con la garganta degollada. Un cubo debajo recogía toda la sangre, y a escasos metros había una mesa que parecía usarse para separar la carne del hueso, y donde se podían ver restos humanos de otras personas, como pies, manos y varias cabezas. Junto a ellas, unos cuchillos ensangrentados y montones de carne humana que ya estaba lista para ser empaquetada. Mientras tanto, Monique, ajena al matadero humano que habían visto los militares, se acercó al hombre abatido por los disparos. Al mirarle más de cerca, le reconoció. Era uno de los hombres que vendían carne en el mercado, pero lo que más le llamó la atención fue que en uno de sus bolsillos se asomaba el sobre que le había entregado el anciano. La mujer se agachó y, tras recogerlo, decidió abrirlo. En su interior encontró escrito lo siguiente: esta es la última que os envío hoy. Las ventas van mejor que nunca.